Vamos a hacer con Luis Tonelli, analista político, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte aquí para pensar estos temas. La primera cuestión es, volvió Cristina Fernández de Kirchner recargada, abandonó su silencio, que le paga también en términos de impacto en las encuestas, con una frase historicista, cuestionando la división de poderes como una especie de tecnología social del pasado, propia de 1789, que debería ser superada. Esa visión de, bueno, un cuestionamiento a la democracia republicana, ¿no? Así es. ¿Te preocupa directo como analista cuando esa visión está en boca de una dirigente política del peso de Cristina Fernández de Kirchner? ¿O es pirotecnia verbal nada más? Mirá, la pirotecnia verbal en algún momento, viste, explota. Y en la Argentina muchas veces las palabras se han hecho cosas y cosas no tan lindas. Es cierto que hoy está la posverdad, viste, y a todo lo que un político dice, especialmente si son estos políticos un tantito, digamos, rimbombantes, como Trump, sí, o como Bolsonaro, ¿no? Que pareciera que al final le agregan el jaja del WhatsApp, viste, que uno dice un insulto, pero después pone el jaja y relativiza todo. O un emoticón, ¿no? O un emoticón. Claro. Hay un jaja hoy que se llama posverdad, que no es esa palabra dramática de los 70, incluso de los 80, ¿no? Cuando Alfonsín decía algo, lo decía en serio. Claro, ¿no? Sí. Hoy queda todo más o menos relativizado, porque el cyberspace no es lo mismo que la materialidad quizás de la gráfica o de los discursos políticos de antes. Eso por un lado. Pero es cierto que se dicen las cosas por algo. Y es también cierto que el peronismo no ha tenido una tradición muy fuerte de respeto de las instituciones, ¿no? En la Argentina siempre ha habido un yin y el yang de la política, que no es izquierda y derecha. En eso le doy la razón, viste que Cristina también dijo que no había izquierda y derecha. Ahora resulta que no hay. ¿No? Cuando hay que hacerse peronista no hay izquierda y derecha. Que el de ayer fue un discurso netamente peronista, ¿no? Pero digo, el yin y el yang argentino es entre la política de hecho, nosotros gobernamos, la política del poder, y la política de las instituciones. De las reglas del juego. De las reglas del juego. La política radical es esa. Exactamente, pero hay un señor ahí en bronce que se llama Bartolomé Mitre, también, claro, que cuando Urquiza saca la Constitución, que la saca un poco a los sablazos, ¿no? Este señor dijo, ustedes pueden tener la Constitución de hecho, pero hay que tener la Constitución de derecho. Vos fíjate ya, desde 1850, y podemos ir antes, ¿no? El yin y el yang es el poder y lo institucional. Claro. Tendrían que ir juntos, ¿no? Una democracia estable, uno diría, el poder lo da la legitimidad institucional. En la Argentina, de alguna manera, está disociado. Por eso el populismo está vigente. Y por eso cuando hay lío en el mundo, le contagiamos el populismo. Claro, y pareciera que las administraciones, los gobiernos que se atienen a el respeto de lo institucional parecen blandengues en un punto, ¿no? Que fue el reproche que se le hizo a Alfonsín y que de alguna manera se le hace a Macri a veces. Sí, bueno, es que la verdad son juegos diferentes, ¿no? Porque cuando se da el juego institucional es cuando la Argentina tiene que recuperar confianza en el mundo, hay que atraer capitales, hay que atraer inversiones, ¿no? Entonces es el momento de ir a Davos. Y cuando el peronismo tuvo que hacer eso, fíjate que tuvo que contratar, ¿no?, personas educadas afuera, digo, Cavallo, Redrado, ¿no? Los Harvard Boys. Tuvieron que salir a rentar ojos celestes, vamos a ser brutales. Entiendo la idea. ¿No? Entonces digo, pero vos fíjate que cuando hay commodities, cuando hay plata, ese es el momento del populismo. Vos fíjate que el populismo en América Latina es diferente del de Europa. En Europa es cuando están las cosas mal. Aparece el populismo de derecha. Cuando hay recesión y falta plata en la calle. En cambio acá es cuando hay plata. Y la puedo distribuir y mantener el poder. Y cuando empieza a ir las cosas mal, mi tía Nacha que dice, es porque se están robando todos, que vengan los que no se roban, ¿no? Claro. Ahora, a mí me pareció particularmente alarmante esta idea de desafiar el orden de la democracia liberal por parte de Cristina. Nunca la había escuchado con tanta precisión sobre ese tema. Totalmente. Esto es una novedad, Totalmente. ¿no? Ella, de todas maneras, viste que sí, es una novedad. Es una novedad porque, digamos, de alguna manera el populismo se acaballaba en la democracia liberal, buscaba sus límites, y los límites eran de hecho. Y su legitimidad. Y los límites eran de hecho, ¿no? Salvo, te digo, bueno, obviamente la tendencia, qué sé yo, la izquierda, los montoneros, pero eso no solamente era la democracia liberal, era el capitalismo, era todo. Acá es como institucionalizar el populismo, ¿no? O sea, hay que buscar un nuevo sistema. Y como dice mi amigo Andrés Malamud,
viste que dio una idea de tecnología, ¿no? Esto es tecnología vieja. Claro, ¿no? claro. Y se está imponiendo esta cosa de tecnocracias populares, ¿no? Tecnócratas de la opinión pública. Claro, que necesitan otras instituciones. Totalmente. Que no serían la de los tres poderes. Claro, ahora el punto es, finalmente siempre está la cuestión de quién controla el gobierno. Me parece que la idea liberal sigue vigente como siempre, o quizás todavía mayor ante el poder que tienen hoy, qué sé yo, Big Data, ¿no? Los algoritmos, las corporaciones, analizar por dónde vamos, decir dónde, ¿no? Decir lo que queremos. Me parece que cada vez es más necesario eso. Así que eso que adelantó ayer, ella de alguna manera lo ató también a la justicia. Claro, sin duda. Porque dijo justicia vitalicia, y entonces por eso de alguna manera fue una contracumbre, pero fue una contra Comodoro Pi, ¿no? Sí, sí. Viste que todos ahí buscaron de alguna manera legitimidad en una idea, porque es una idea, ¿no? Porque están vigentes hoy lo que ellos llaman neoliberalismo. Entonces, frente al neoliberalismo que licuó cerebro gracias a los medios, nosotros que es la realidad, que la gente se está dando cuenta porque está yendo mal, ¿no? Entonces, aquí nosotros reclamamos esa legitimidad. Ahora, es algo típico, ¿no? Ese concepto o esa etiqueta del macrismo o cambiemos neoliberal, también quería planteártela. ¿Qué concepción hay desde los ojos del kirchnerismo y desde Cristina Fernández de Kirchner del neoliberalismo para atribuirle esa identidad a Cambiemos? ¿Cuán neoliberal es el macrismo? Ya no cambiemos el macrismo. Mira, yo soy bastante estructuralista, ¿no? Uno en el gobierno hace lo que puede, ¿no? Y dentro de lo que puede, lo que sabe hacer, ¿no? Entonces digo, es tan estrecho el límite. ¿Eso es realismo o estructuralismo? ¿Por qué decís estructuralista? Digo estructuralismo porque básicamente el mundo decide esas cosas, ¿no? El mundo decidió que las commodities cayeran. Entraron $1 tercio menos de dólares a toda América Latina. Le pudo pasar a Cristina eso también. Y si no, ¿cómo hicieron? Se pusieron de acuerdo. Che, digo, vamos a ir presos, che, qué bueno perder, dale, Dilma, no. No existe eso. Eso es porque entraron $1 tercio menos de dólares y se quedaron sin plata para hacer populismo. Claro. ¿No? Y se quedaron sin plata para la reelección. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, pues metieron cepo y la clase media dijo, bueno, basta. Sí. ¿No? Entonces digo, esos cambios son estructurales. Digo, también, vos te entregás una economía recalentada, una economía que no da más. No tenés más commodities, no vienen las inversiones. ¿Qué haces? Vas a buscar deuda. Claro. Y cuando se acaba la deuda, empieza la geopolítica. Interesante. Sí. Digo, bueno, a ver qué hacemos. ¿De quién nos hacemos amigos? ¿Trump o de los chinos? Y bueno, de los dos, porque si no nos conversó casi, pero ahora, si por ahí vienen acá en la cumbre y está tirante la cosa, vamos a tener que decidir. ¿Nos van a pedir ese sacrificio? Claro. No sé, ¿no? Pero digo, es así la política, o sea, no es una cuestión, che, trajiste el manual ideológico, sí que eso es neoliberal. Claro, no hay una definición previa y lo aplico, por lo menos no se hace más eso en la Argentina. No hay muchos líos, o sea, digo, si ganaba Scioli, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Más cepo? Sí. No, iba a buscar plata. Iba a ir a Davos también, si iba a ser el macanudo, iba a llamar a Susan Siegel del Council, ¿no? Luis, cuidado que hasta el kirchnerismo esto lo puede hacer llegado el punto. Bueno, por eso digo, los cambios de contexto, de estructura del mundo, de Cristina, yo la verdad que a los kirchneristas no se los conocía, ¿no? Claro. En los 90. Sí. Entonces digo, hay que tener cuidado, viste, con esta cuestión de ideologías dominando el gobierno. Esto es una cuestión de ideología, me parece una cuestión de pragmatismo. Yo digo neoliberalismo, digo ajuste, y quién puede quererlos. Luis, vos tenés la curva larga de los procesos sociopolíticos y sos un... Básicamente porque los viví, porque los 56 años. Bueno, además los estudiás. Yo apuntaba que los habías estudiado. También algún librito me leí. Y además tenés una afiliación radical, ¿no? Confesa. Sí. Ya está tatuada. La figura de Alfonsín y del gobierno de Alfonsín creció con los años. Yo la viví, era muy joven, pero la viví. Y había un descrédito ahí de ese gobierno en términos de incapacidad de manejar el poder. Sí. Hay un tema que a mí me obsesiona, que es la idea del Pacto de Olivos y de la reelección como un gran logro. Y te pregunto esto, ¿en realidad no es un ancla la idea que en una democracia tan joven, desacostumbrada a los consensos, incapaz de generar la armonía de la diferencia marginal en la política, sean reelegidos los gobiernos? Chile no tiene reelección y parece que le va mejor. ¿Hay algo del problema argentino que tenga que ver con eso?
A ver, Chile es un país muy diferente, ¿no? Es un país muy estructurado, muy jerárquico, conservador, sí, bastante con una élite de gobierno. Y entonces entre primus inter pares puede haber la idea de una vez, digamos, y nos respetamos. Sí. La Argentina es un país más aluvional, ¿no? Los presidentes vienen de Anillaco, vienen de Río Gallegos, vienen de Chascomús, ¿no? Y hasta de Palermo Chico, digo, ¿no? Sí. Entonces tenemos una variopinta cantidad de presidentes que quiere decir que vienen de cualquier lado. Sí. En fenómenos aluvionales, porque el peronismo y el radicalismo, e inclusive el PRO, ¿no? Son fenómenos que cruzan las clases sociales. Y entonces yo te diría que ahí tenemos un problema, porque si no hay reelección la van a buscar y va a ser el intento de reforma constitucional permanente, ¿no? Ah, vos decís que eso fue un remedio contra esas intentonas, de alguna manera. Y la verdad, que Menem iba a sacar la reelección como fuera. Iba a llamar a plebiscito, me parece. Iba a reencalentar la política. Y en ese sentido se pensó, con un poco de pragmatismo y por ahí un poco de ingenuidad, que se podía obtener algunos balances en esta cuestión de yo te doy la reelección, pero lo moderamos con un jefe de gabinete. Claro. Y el jefe de la ciudad de Buenos Aires electo democráticamente. Que vos fijate que todos los presidentes del no peronismo vinieron de la ciudad. Claro. Si hay un cambio absoluto en el sistema político argentino, es que el presidente, digamos, antes nombraba al jefe de gobierno y ahora elige el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y el no peronismo ha siempre elegido presidente ahí. Sí, sí, sí. Entonces es como una catapulta que, bueno, como decía el doctor Fernando de la Rúa, está a 100 pasos de la Casa Rosada y han aterrizado ahí, ¿no? Digo, de la Rúa y Macri. Y hay otro tema, otra de mis obsesiones es la siguiente. La década del 90 tuvo investigaciones de corrupción el gobierno de Menem desde el arranque de su gobierno. Sí, totalmente. Y cuando ya va a la elección, a la reelección, todas las investigaciones claves de esa época de Horacio Berbisky, por ejemplo, ya habían sido publicadas. La ciudadanía no podía negar que conocía los hechos que se le imputaban al gobierno de Menem en términos de corrupción. Sin embargo, ganó nuevamente y por más cantidad de votos que la primera vez. Sí, la sociedad argentina también es responsable. La viabilidad política de Cristina Fernández de Kirchner, con la cantidad de acusaciones y de investigaciones judiciales que pesan sobre sus espaldas, que siga siendo todavía el único referente de la oposición peronista viable en términos electorales y de encuestas, habla de la sociedad, no solo de la clase política. Absolutamente. ¿Cómo es tu mirada Somos sobre republicanos eso? en la mala, ¿no? Cuando el populismo empieza a funcionar mal, nos hacemos republicanos. Y contra lo que uno puede esperar, ¿no? Tenemos una memoria muy corta. Y cuando se produce la crisis se nos borra la memoria y decimos que venga alguien fuerte a manejar esto como sea. Y esa es la crisis argentina, ¿no? Sí, sí. Que nos ha llevado a este estado de cosas. Porque la Argentina no es un país que no crece. La Argentina es un país que crece y se desploma. Inclusive no es un país de stop and go, es un país de crash and go. Se hace bolsa, rebota, ¿no? Tenemos un crecimiento y de vuelta, y así estamos, ¿no? Y finalmente tenemos el mismo PBI per cápita que el de la década del 70. Ah, impresionante. Y la pobreza ha crecido al 7%, tenemos tasa china de crecimiento de pobreza desde los 70 hasta ahora. Entonces imagínate, porque el PBI es el mismo per cápita, pero se ha distribuido cada vez más regresivamente. Claro. Claro. Entonces, realmente la Argentina es un país desfigurado. Todavía sigue siendo la Argentina. Porque vos y yo somos argentinos y nos parecemos a nuestros papás y a nuestros abuelos. Pero llega un momento que no sé si ya ser desfigurado no es otra cosa. Chile nos ha pasado en Producto Bruto Interno, nuestra educación es mala. También comparativamente con Chile entonces, es mala. Sí, y no es un país rico, es un país, viste, que tiene una dotación de recursos naturales no demasiado pletórica, nos confundimos porque es un país grande, pero cuando uno mira, más o menos como lo de Dinamarca, pero tiene, bueno, Chile tiene muchísimos más recursos naturales per cápita, ¿no? Entonces digo, estamos complicados. Te planteo la última pregunta. El libro de Hernán Iglesias Illa, que integra la comunicación del gobierno macrista, Cambiamos, este diario de la campaña electoral, plantea al final una idea de, bueno, voy a decir una mala palabra, tan boludos no éramos, ¿no? La idea de que el macrismo no eran tan ingenuos para llegar al poder. Obvio.
acaban de perder un miembro en el Consejo de la Magistratura. Les ganaron, los peronistas unidos les ganaron. Hay una bronca en el radicalismo. Hay mucha bronca. Sí, porque no entró Mario Negri, ¿no? Claro, no salió, digo. Hay un cambio en esa capacidad de gobernabilidad que tiene el macrismo, a pesar de que se suponía que no iba a ser capaz de hacerlo. ¿Hay algunos están empezando a tener debilidades o ves que le siguen encontrando la vuelta? Bueno, todo gobierno es un gobierno que tiene fortalezas y debilidades. Ellos, en lo que eran muy fuertes, son muy buenos, ¿no? Que en manejo de redes, en presentar una cultura política diferente, en presentarse como otra cosa, la novedad, lo nuevo, la idea de cambiemos. Eso es indudable. Uno mira a este gobierno y es un gobierno que es otra cosa que lo que fue la política tradicional. También es cierto que tenían buenos operadores, pero el tema es que, bueno, la crisis y la cantidad de tiempo en el gobierno bajo estas circunstancias, ¿no? Te hace perder reflejos, te hace perder músculo. Y también, por el otro lado, aparece algo muy preocupante, que es que, bueno, Cristina vuelve, como vos dijiste, ¿no? Es alguien que está volviendo. Y muchos del peronismo dicen, che, a ver si esta gana sola. Entonces vamos acompañando. Claro. Viste que el peronismo es muy solidario con el que triunfa. No, van todos a ayudar. El poder reordena el peronismo. Exactamente, van todos a ayudar al que gana, claro. ¿No? Digo, es una posibilidad. Uno diría, bueno, hoy vamos a ver, qué sé yo, falta tanto, chiquicientos años faltan, no hasta las elecciones. Puede pasar cualquier cosa. Pero cuando uno mira las encuestas, ¿viste? Entonces, en ese sentido, me parece que el gobierno dijo, bueno, tenemos que negociar el presupuesto. Hay que tener cartas para tratar de que algunos peronistas no se vayan tanto para allá. Y me parece que estas son concesiones que finalmente, ¿viste?, pueden ser complicadas. Ya que citaste el gobierno de Alfonsín, ¿te acordás cuando ingresó? Bueno, vos no te podés acordar, pero vos lo leíste porque sos una persona culta. Entró al Ministerio de Trabajo Alderete, que era un sindicalista. Entonces, por un lado, tiraba el equipo económico, por un lado, tratando de hacer no solamente la parte ortodoxa, sino la parte heterodoxa, en una combinación muy particular, y del otro lado, ¿viste?, Alderete, bueno, digamos, en combinación con Ubaldini, distendía la ortodoxia. Un eslabón perdido con otros sectores sociales. Esto ya empieza a ser un caballo de Troya transparente, ¿no? Porque lo miramos y ya sabemos quién está dentro. Así que bueno, en estas oscilaciones y en estas dificultades, y transita el gobierno de Macri en circunstancias complicadas, aguas turbulentas. Por sí o por no, ¿el macrismo es mejor para dialogar con el poder que lo que fue Alfonsín? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que la circunstancia de Alfonsín era una situación desesperada con tremendas dificultades, pero digamos la capacidad de diálogo y consenso. Vos imaginate lo que fue ese balcón del 87, ¿no?, cuando se venían los cara pintada, que se juntó a todo el mundo. Después, viste, la lógica se pensó que, bueno, que daba para mal a Argentina. Entonces, el peronismo no tuvo muchas ganas de consensuar, porque cuando el peronismo huele sangre, se unifica. Está oliéndola, parece ser. Muchísimas gracias, Luis. Fue un placer. Seguiremos otros días conversando sobre la Argentina, el problema argentino. Vamos ahora a un corte y seguimos con más info, segunda edición, en muy pocos minutos.